La historia recoge entre sus páginas los grandes logros y acontecimientos que han permitido el desarrollo y el crecimiento de esta humanidad. Más tarde o temprano la historia termina ensalzando a aquellos arrojados y perspicaces hombres y mujeres que no se conformaban con los cánones o ideales establecidos en la época en la que vivían. Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Egeria, quizás no tan conocida, a finales del siglo IV, con los días previos a la caída del Imperio Romano, esta joven gallega, tal vez abadesa, comenzó su asombroso viaje y se convirtió así en una de las primeras viajeras de la que se tiene noticia. Y continuó relacionando James Cook, Charles Robert Darwin, Isabella Baird, Joan Sand, Marco Polo, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, junto con tantos y tantos otros de una lista casi interminable, conforman los grandes referentes en el mundo de la exploración y la aventura que han servido de modelo a futuras generaciones. Todos ellos tienen algo en común: su curiosidad por el mundo y su valentía. Hubo una época en la que la frase non plus ultra, no más allá, estuvo asentada, arraigada durante mucho tiempo en la conciencia colectiva de sociedades pasadas. Era una época en la que existían espacios vacíos en los mapas, extensiones y extensiones geográficas que estaban por conocer y conquistar. Era el espacio ignoto. Sin duda alguna, habría igualmente que incluir a otros grandes exploradores, pero estos, a diferencia de algunos de los relacionados anteriormente, serían exploradores de laboratorio, exploradores del ensayo, de prueba y error, en definitiva, exploradores del conocimiento y del saber oculto tras lo tangible. Pero, aprovechando que estamos de celebración por el 5º centenario de la gran aventura que fue la primera vuelta al mundo, vamos a tomar como referente a los grandes visionarios que fueron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Ellos iniciaron una de las grandes rutas a lo desconocido, y a pesar de las vicisitudes, del colapso de la confianza de la tripulación y de las pérdidas humanas sufridas durante aquel periplo, no cejaron en su empeño y, gracias al inconformismo, al afán por descubrir qué hay más allá, o, si me vale, al afán por encontrar la explicación más sencilla a las cuestiones más complejas, lograron alcanzar su objetivo. La tarea en la búsqueda del conocimiento y de la verdad no es fácil, pero pienso que con trabajo, firmeza y honestidad, la meta se hace más tangible. Las mujeres y hombres de nuestra sociedad, si no le dan la espalda a la historia, probablemente estarán en situación de alcanzar una amplia perspectiva del sentido de las cosas y del rumbo al que nos dirigimos. O al menos, humildemente, eso es lo que pienso. En nuestras manos se encuentra esta enorme responsabilidad. Hola a todos, soy Fran Abad, director y presentador del programa radiofónico Ciencia y Más Allá. En primer lugar, quisiera agradecer a la organizadora del evento, a SEIP, a la Sociedad Española de Parapsicología, con su presidente al frente, el señor Pedro Amorós, al coordinador general de SEIP Andalucía, el señor Alfonso Neto, y en especial al coordinador de su sede provincial en Sevilla, el señor José David Flores, pensar en mi persona para presentar este nuevo formato. Para mí es un gran honor y un inmenso placer ser el presentador de esta nueva edición del Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Con un cartel de excepción, 18 ponentes de gran nivel nos van a deleitar con cada una de las conferencias que se van a ofrecer. Como podéis comprobar, y como acabo de mencionar, en un formato sin precedentes para el Congreso y, como novedad, completamente gratuito durante las próximas 3 jornadas. Desde hoy hasta el próximo domingo nos vamos a sumergir en la exploración y búsqueda de lo ignoto. Es sin duda alguna todo un reto,
pero estoy convencido de que cualquier reto que se proponga con fuerza, ilusión y mucha pasión es garantía de éxito total. Bien es cierto que somos conscientes de la enorme responsabilidad que entraña poner en marcha un proyecto de esta magnitud, y más aún siendo sabedores de que las 3 ediciones anteriores del Congreso han sido todo un éxito de participación en sus conferenciantes y de asistencia al público. Por ello, queridos amigos, queremos que os sintáis partícipes y protagonistas de primer orden de esta nueva aventura con este formato tan especial que comienza hoy, día 26 de junio de 2020. A todos y a cada uno de vosotros, gracias por vuestra asistencia. Antes de dar el pistoletazo de salida, me van a permitir brevemente hacer una pequeña mención. Es obvio que la principal razón de que se haya trabajado este formato innovador ha sido la coyuntura actual. La pandemia provocada por la COVID-19 y en la que aún nos vemos inmersos está provocando verdaderos estragos. Desde que en diciembre del pasado 2019 se hizo oficialmente su aparición, hasta la fecha, en todo el mundo se han confirmado más de 6,9 millones de casos y han fallecido más de 400.000 personas. Las medidas que se han adoptado por algunas naciones están sirviendo para contener la propagación, de momento, de este miserable virus. Por ello me gustaría aprovechar esta ocasión para apelar al sentido común, principalmente al respeto por la seguridad y la integridad hacia el prójimo y, por supuesto, hacer una mención obligada a la memoria de todos y cada una de las víctimas que tristemente se han llevado el coronavirus. Desde la organización y en extensión de todos y cada uno de los participantes en el Congreso, nuestro férreo apoyo y nuestra más sincera condolencias a las familias que han sufrido el aislamiento y la impotencia por la pérdida de un ser querido. Me gustaría transmitir un mensaje de esperanza y confianza en el que todo pasará y que ojalá al final toda esta situación sirva para hacer más grande y fuerte nuestra sociedad. Pues bien, y ya sin más, solo me queda avanzaros el que sean todos bienvenidos al 4º Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido. La expedición de Magallanes y Elcano fue la primera en recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo, según palabras del propio Juan Sebastián de Elcano. Esto ocurrió entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación eran todavía increíblemente rudimentarios y la vida a bordo de aquellas primitivas naves carecía de cualquier comodidad o seguridad. Además, se trataba de un viaje a lo desconocido, que no iba a contar con posibilidad alguna de recibir auxilio y repleto de posibles peligros. Por ello, antes de entrar a analizar las claves de este viaje, debemos siempre tener presente que esta hazaña solo fue posible gracias a unos hombres muy especiales, de un arrojo excepcional, con un conocimiento del mar extraordinario, un alto sentido del deber y del honor que les hizo continuar hacia adelante sin abandonar, y de una capacidad de sacrificio que les permitió resistir un modo de vida extremo, casi terrorífico, durante los 3 años que duró la expedición. No solo eso, sino que durante el viaje de retorno, la ilusión por poder contarlo, por saber entrar en la historia de la humanidad,
y por poder llevar una vida holgada en adelante, tuvo que ser el alimento de todos ellos, más que el arroz hervido con agua de mar que los supervivientes tenían entonces por única comida. Sin embargo, dar la vuelta al mundo no formaba parte del plan inicial. Vamos a explicar los objetivos fundamentales que el rey Carlos I había encomendado a Magallanes, capitán general de esta armada. Eran los siguientes: continuar la exploración de la costa sudamericana en busca de un paso de mar hacia el oeste que permitiera avanzar hacia las verdaderas Indias Orientales. Este mar al oeste de América lo había descubierto Vasco Núñez de Balboa tan solo 6 años antes, atravesando por tierra Panamá. Por entonces, la costa atlántica sudamericana ya había sido explorada hasta el Río de la Plata, sin haber encontrado ningún paso al oeste. Una vez se descubriera el paso al oeste, la expedición se debería dirigir a las Islas de las Especieras, o Islas Molucas, también llamadas simplemente Maluco o Moluco, en las que se producían las muy cotizadas especias. Al hacerlo navegando hacia el oeste, se evitaría incumplir el Tratado de Tordesillas, firmado entre España y Portugal tras el descubrimiento de América, que establecía una línea de demarcación en el Atlántico, a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, por lo que ambos reinos se repartían el mundo por descubrir, Portugal al este y España al oeste de dicha línea. Sobre las Molucas poco se sabía, salvo que se encontraban a la altura del Ecuador más allá de la India en dirección este, y eran el lugar donde se producían la pimienta, canela, jengibre, clavo, nuez moscada, etc. Es decir, las especias que en la Edad Media alcanzaban precios astronómicos en Europa y cuyo comercio tradicional a través de Oriente Medio por los árabes que las traían desde su origen y después a través del Mediterráneo, principalmente por mercaderes venecianos, estaba siendo bloqueado por el emergente imperio turco. Las especias se utilizaban para ocultar el sabor de los alimentos que no eran frescos. Otro factor importante que despertaba el interés de España en ir era que los portugueses, por entonces, ya estaban llegando a las Molucas. Llevaban alrededor de un siglo de ventaja a España en sus viajes de descubrimiento hacia las Indias. Un importante motivo de ello fue que Portugal había concluido su reconquista mucho antes que España. Se habían centrado en explorar las costas africanas, buscando un paso que les permitiera navegar hacia las Indias e iniciar así una nueva ruta comercial con ellas. Su estrategia fue la de establecer diferentes bases fijas a lo largo de la ruta que sirvieran de puertos logísticos para las expediciones. En 1498, Vasco de Gama había conseguido el hito de llegar a Calicut, India. Ponentes y participantes de este congreso Ruta a lo Desconocido que vais a celebrar en estos días. Mi nombre es Clara Macías, soy teniente de alcalde delegada del distrito de Macarena, precisamente el espacio donde se iba a celebrar este congreso de una forma presencial, pero debido a las condiciones sanitarias, pues evidentemente os habéis visto, en este caso, obligados a celebrarlo de una forma telemática, ¿no? Son los medios, además, que venimos utilizando, las herramientas que venimos utilizando desde estos últimos meses. Quiero emplazaros y sirvan mis palabras primero para daros la bienvenida de una forma virtual a la ciudad de Sevilla, pero dejándoos emplazados a que vengáis a visitarla
en el plazo que podáis, ¿no? Y que evidentemente pues así se recomiende por parte de las autoridades sanitarias. Sevilla es conocida no solamente por sus monumentos, sino por sus tradiciones y por su cultura, ambas muy arraigadas, ¿no? Tenemos monumentos que merecen la pena conocer y disfrutar, como pueden ser la Catedral de Sevilla, el Alcázar, la Torre del Oro, el Archivo de Indias, muchos monumentos de ellos declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, y no solamente Patrimonio de la Humanidad, disculpen, por parte de la UNESCO, y no solamente eso, sino también aprovecho la oportunidad para emplazaros a que deis una visita y una vuelta por el casco histórico de mayor longitud de España. Sin duda el casco histórico y el barrio de Santa Cruz son referentes para perderse por sus calles y trasladarse en un momento determinado a otra época. Y en relación al Congreso y en relación al tema que vais a tratar durante estos días, Sevilla tiene también muchísimo que ver. Sevilla tiene una parte oculta y además muchos operadores turísticos han ido utilizando a lo largo de estos últimos tiempos esa Sevilla oculta, esos misterios que guardan distintos espacios y lugares de la ciudad de Sevilla. Como digo, muchos operadores turísticos han hecho visitas para que las personas que vienen a visitarnos y las personas que vienen a conocer la ciudad de Sevilla también conozcan esa parte oculta, esas leyendas y ese misterio que Sevilla alberga en muchísimos espacios. Puedo deciros el Ayuntamiento de Sevilla, puedo hablar incluso del Hogar Virgen de los Reyes, que era el espacio destinado y era el espacio en el que íbamos a celebrar presencialmente este congreso, alberga muchos misterios que a día de hoy quedan resueltos y quedan pendientes de entender de una forma razonable. Por lo tanto, este congreso Ruta a lo Desconocido tiene también mucho que ver con esa parte desconocida que tiene la ciudad de Sevilla y que a día de hoy se encuentra en estudio y en análisis. Así que no solamente os emplazo a que visitéis la ciudad de Sevilla, como digo, como os he comentado al principio, para conocer su conjunto magnífico, arquitectónico, del que dispone fruto de todas las civilizaciones que han ido pasando a lo largo de todos estos años y a lo largo de todos los siglos por esta ciudad, sino para conocer esa parte desconocida y que a día de hoy no tiene ningún tipo de argumentación lógica o razonable. Yo me despido de vosotros y de vosotras, esperando que estos días que vais a aportar vuestras sugerencias, que vais a poner sobre la mesa todos vuestros conocimientos, sean provechosos sobre un ámbito del que queda todavía muchísimo que estudiar, muchísimo que entender, y que evidentemente somos muchísimas personas las que estamos también, evidentemente, o nos atrae, ¿no? este tipo de cuestiones. Espero que os sea provechoso este congreso, quedáis emplazados a la ciudad de Sevilla, quedáis emplazados a que un día nos podamos conocer personalmente y, como digo, aprovechar estas jornadas y encantada de saludaros en nombre no solamente del alcalde de la ciudad de Sevilla, en nombre de todos los sevillanos y de todas las sevillanas, y esperando, por supuesto, que visitéis una ciudad que siempre es de acogida, que siempre tiene los brazos abiertos para cualquier persona que venga de fuera de nuestra demarcación geográfica, esperando que nos visitéis. Así que bienvenidos seáis y que sea provechoso este congreso. Hola, soy Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y bueno, es para mí un verdadero honor y un verdadero placer presentaros el 4º Congreso Internacional Ruta a lo Desconocido. Años antes ha venido realizándose pues una edición extraordinaria, magistralmente llevada precisamente por mi querido amigo Alfonso Neto, que es el coordinador general de la SEIP en Andalucía. Y bueno, dado el resultado que ha tenido, pues evidentemente no puedo menos que reconocer toda esa gran labor y todo el trabajo realizado por parte de este querido compañero, y que desde luego, bueno, pues ha marcado y ha dejado el listón muy alto. Y sin embargo, este año le toca el turno a otro colega que va a ser quien organiza este mismo congreso, Ruta a lo Desconocido, la 4ª edición, concretamente de la ciudad de Sevilla, nuestra querida perlita española,
esa ciudad que a nadie deja indiferente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el misterio es una de las facetas culturales que yo creo que a todo el mundo interesa. En un momento o en otro, siempre nos hemos preguntado si las cosas existen o no, si realmente una casa encantada estaba encantada o si realmente existen las casas encantadas. La labor nuestra, de los investigadores, de los parapsicólogos, es precisamente preguntarnos el por qué y cuál es la génesis, cuál es el origen. Esto es cultura, cultura que quizá para muchos vaya un poco paralela a lo que es la línea científica, pero que indudablemente siempre mantiene lo que es la estructura de seriedad, del análisis, de la observación, del planteamiento hipotético experimental y prácticamente de todo lo que requiere el paso del método científico, a pesar de que realmente no pueda ser tomado como tal, porque la metodología científica de investigación difiere de lo que nosotros estructuralmente en estos tiempos que corren pues realizamos como pruebas paranormales, ¿no? Sin embargo, para ello existe un método paracientífico de investigación, un método que no se aleja para nada de lo que podríamos decir que es un método científico para la ciencia, pero aplicado a la paraciencia. Dicho esto, creo que es necesario que las personas con lógica, con un aperturismo de mente un poco distinto a lo que comúnmente nosotros podemos ver en determinado tipo de foros más ortodoxos, pues realmente se planteen estas cosas. Y en este caso, bueno, pues los congresos de misterio son fundamentales. Yo creo que ha sido un despertar en toda la comunidad andaluza la búsqueda de este tipo de pruebas. Y lo digo como presidente de la organización, yo creo que más grande en España dentro de lo que es la investigación paranormal. En Andalucía se están celebrando muchísimos congresos, muchísimos. Hay muchísima inquietud en lo que es la búsqueda de respuestas, ¿no? Y lo que es el planteamiento de las investigaciones en este sentido. Y precisamente, bueno, pues este congreso, Ruta a lo Desconocido, siempre ha sido el que ha marcado un poco la línea de la SEIP, que la SEIP ha llevado a lo largo del tiempo, invitando a grandes ponentes, a personas extraordinariamente interesantes a la hora de exponer sus coloquios, incluso pues, sus charlas acerca de los diversos temas. En este caso, este año 2020, van a ser 16 ponencias fantásticas que espero que os gusten a todos y que mi querido David Flores pues está trabajando y está peleando junto con todo el equipo de producción, al cual yo quiero agradecer todo su esfuerzo, organizado lógicamente y llevado en este caso por David, porque han estado ahí y están trabajando desde hace mucho tiempo para que esto se pueda producir. Por desgracia, este año no va a poder ser en físico, nos tenemos que ver todos virtualmente por la circunstancia que estamos viviendo prácticamente en toda España, pero esto no va a impedir que nuestro pequeño granito de arena ahí se aporte. Y por último, dar las gracias también al Ayuntamiento de Sevilla, que nos ha acogido de manera espectacular, de manera cariñosa y calurosa a la vez, sobre todo por estos tiempos que ya empiezan a correr, pero que indudablemente están mostrando lo que es un interés por el desarrollo cultural y lo que es la divulgación del misterio. Algo que a todos nos gusta, yo creo que prácticamente a todo el mundo siempre le ha picado ese pequeño gusanillo. Y nada más, daros las gracias por vuestra asistencia, daros las gracias por vuestra acogida y por supuesto a todo el equipo de la SEIP, felicitarles en nombre de toda la organización, que para mí es impresionante el trabajo que están haciendo. Así que nada, gracias y un fuerte abrazo. Hola amigos de Ruta a lo Desconocido, mi nombre es Alfonso Neto, coordinador general de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Andalucía. Quisiera desde este vídeo daros las gracias a todos y cada uno de esas personas que vais a compartir durante este fin de semana todas y cada una
de las conferencias y los contenidos que tenemos preparada para esta cuarta edición del Congreso Ruta a lo Desconocido. En primer lugar, quisiera dar las gracias a José David Flores, que es el responsable este año de que este congreso no se haya quedado estancado, sino que haya tenido su continuidad. Aunque no hubiese sido en la localidad donde se estaba desarrollando hasta el momento, hay que agradecer a José David por moverse como lo ha hecho el proponer en lugares este congreso hasta dar con la ciudad de Sevilla. Al Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde Juan Espadas, agradecer que quieran acoger esta cuarta edición y que esperamos de que para el próximo año 2021 podamos realizar en la ciudad de Sevilla este ansiado congreso con la misma ilusión que lo hemos estado realizando este año. A los compañeros que han estado apoyando a José David Flores para que este proyecto siga y que sea por muchos años. La verdad ha sido una labor encomiable la que habéis estado realizando antes, durante y posterior a la pandemia. Espero que el esfuerzo que habéis estado realizando durante todos estos meses tenga sus frutos, que claro que sí que lo va a tener. A los ponentes, muchísimas gracias por vuestra participación un año más. A aquellos que por primera vez participáis con nosotros en esta familia de Ruta a lo Desconocido y a aquellos que ya en otras ocasiones habéis estado junto a nosotros y nos habéis aportado vuestra sabiduría, vuestras investigaciones. Todo ello es de agradecer enormemente. Amigos, comenzamos un nuevo fin de semana, comenzamos una nueva edición del Congreso Ruta a lo Desconocido y esperamos y espero de que todo este contenido y los proyectos que aún queda por venir sean de vuestro agrado. Que paséis un gran fin de semana, de que disfrutéis de todas y cada una de las ponencias y ya sabéis que estamos totalmente abiertos a sugerencias, a proposiciones y podéis hacerlo por las vías que ya conocéis, a través de nuestra página oficial de Facebook, Congreso Ruta a lo Desconocido, o en el correo electrónico que encontraréis dentro de la misma página. Deseando que paséis un enigmático fin de semana. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido desde la ciudad de Sevilla. Yo como coordinador, mi nombre es José David Flores, para que no me conozca, como coordinador de SEIP Sevilla y como coordinador de este congreso durante este año, pues quiero agradecer a todos los componentes del equipo de organización del mismo la labor que han estado realizando durante todo este tiempo para que hoy pueda llegar a vuestras casas este congreso. Agradecer también a todos los ponentes, evidentemente, ese esfuerzo que van a realizar por realizar esas conferencias online. Ya sabemos todos que las conferencias pues pierden esa fuerza, ¿verdad? Y ese calor humano al no poderse realizar de forma personal, pero evidentemente las circunstancias son las que mandan y no tenemos otras. También agradecer, por supuesto, la labor de nuestro presentador, de Fran Abad, que ha sido desde el principio una persona que se ha entregado, que se ha ofrecido a todo este trabajo que van a llegar a vuestras casas. Y por supuesto al Ayuntamiento de Sevilla, porque sin ellos quizás pues hubiésemos tirado la toalla desde el primer momento. Nos abrieron las puertas para poderlo realizar de forma presencial. Es lo que hemos intentado realizar hasta el último momento, pero evidentemente las circunstancias, como digo, mandan y no podemos hacer otra cosa. Invitaros a todos a que podáis disfrutar de todo este congreso, de cada una de las ponencias que vamos a tener. 16 ponencias, 16 grandes charlas de 18 conferenciantes que vamos a tener y que seguro va a ser de vuestro agrado y entre todos vamos a aprender muchísimo. No me dilato más, dejaros en buenas manos, dejaros en las manos de Fran Abad, que os va a presentar a cada uno de los ponentes que van a formar parte de este congreso. Muchísimas gracias a todos y espero, de verdad, de todo corazón, que disfrutéis.
Primera etapa del viaje. Sevilla-Sanlúcar de Barrameda. Salida el 10 de agosto de 1519. 5 naos, llamadas Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Van saliendo por separado a lo largo del río Guadalquivir para volver a reunirse en Sanlúcar de Barrameda, donde permanecen hasta el 20 de septiembre, según Pigafetta, terminando de pertrechar las naves. Es muy posible que este retraso obedezca a una estrategia de Magallanes por evitar y despistar a los portugueses, de los que tenía noticias que podrían estar esperando a los expedicionarios para apresarlos o abortar la misión, o bien que faltara por embarcar Juan de Cartagena, veedor o supervisor del rey, que se incorporó ya en Sanlúcar llegando en postas. Sin embargo, lo único cierto es que no sabemos las causas. El ciclo de conferencias correspondientes a la jornada de hoy. Os adelanto que se trata de una conferencia compartida a cargo de Miguel Rodríguez y José David Flores. Antes de pasar directamente a ella, me van a permitir hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Y voy a comenzar en primer lugar con Miguel Rodríguez. Estudió artes aplicadas en la rama de publicidad. Es pintor artístico profesional, con numerosas exposiciones a su espalda, tanto aquí en España, en galerías emblemáticas, como en el extranjero. Tiene obras repartidas en diversas colecciones particulares, así como en el único museo dedicado al dibujo de ámbito internacional, junto a obras como por ejemplo de Picasso, Miró, entre otros. En el mundo del misterio cabe destacar la dirección del programa de radio La Barca de Caronte, de la emisora Élite Radio. Colaborador en Cuarto Milenio, es articulista de la revista Enigmas, así como conferenciante de diversos congresos. Ha colaborado y colabora de forma asidua en programas como Espacio en Blanco, Ruta del Misterio, Otros Mundos, Estilo de Sevilla, etc. Por otro lado tenemos a José David Flores. Cursó estudios de Ingeniería Técnica y es ingeniero de calidad, coordinador de la SEIP en Sevilla, vinculado a la radio desde hace más de 20 años. Ha dirigido programas como De Todo Un Poco en Radio Giralda, Rutas del Misterio en Neo FM y ha codirigido Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Forma igualmente parte del equipo de La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio. Igualmente es y ha sido colaborador en programas tales como La Barca de Caronte y Código Oculto en Élite Radio o El Canto del Grillo en Radio Nacional de España. En televisión ha participado en diversos programas emitidos en Giralda Televisión o Localia Televisión. Conferenciante de varios temas como por ejemplo Psico-Killers, Sábana Santa, Casas Encantadas, Ouija o Los Misterios de la Virgen de Guadalupe. Es autor del libro Guía Secreta de América, Los Hijos del Sol, así como de artículos en revistas especializadas como Enigmas y Año Cero. Pues bien, formalizadas las presentaciones, ambos nos llevarán de su mano en la ponencia titulada El éxtasis de la sangre. Os dejo con ellos. Ahora sí. Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido. Mi nombre es José David Flores, compañero Miguel Rodríguez, y vamos a ofreceros esta primera ponencia de este congreso. Vamos a hablaros del éxtasis de la sangre. Y muchas personas, cuando le hablamos del éxtasis de la sangre, nos han preguntado, ¿vais a hablar de vampiros? No, en absoluto. Vamos a hablar de algunos de estos señores que están detrás de nosotros, de asesinos en serie. Y quizás lo primero
antes de empezar, sería conocer qué es un asesino en serie. Un asesino en serie o un serial es todo aquel individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de tiempo de unos 30 días o más, con un tiempo además de intervalo entre una muerte y otra. Miguel, ¿quién dio esa definición? Pues bueno, eso lo dio Robert Ressler en 1970, porque fue una época bastante compulsa, entre ellos el hijo de Sam, que era un asesino en serie que mataba con un revólver calibre 44, y después había un asesino en serie muy famoso, que había escuchado bastantes veces, que es Ted Bundy. A partir de ahí se hace lo que es la denominación de asesino en serie o asesino serial. Os tengo que recomendar una película bastante buena, que se llama, bueno, una serie que se llama Mindhunter, que salen algunos de estos señores que están por aquí detrás. Algunos se parecen muchísimo a los actores. Os recomiendo que veáis la serie porque os va a gustar. Y bueno, vamos a empezar hablando ya de algunos, ¿no? ¿Qué te parece? Mirad, es muy común que cuando hablamos de asesinos en serie, siempre pensemos que esos asesinos en serie son hombres. Y sin embargo, de lo primero que vamos a hablar es una mujer, una asesina en serie. En este caso, vamos a hablar de Belle Sorenson. Mira, Belle Sorenson es una señora que nace en Noruega en el año 1859 y era, fijaros, para la época, una señora bastante alta, medía 1,80 m, muy robusta, aunque por muchos era considerada como una persona, como una mujer hermosa, como una mujer bella. Belle, incluso con esa corpulencia, cuando pequeña, estuvo trabajando precisamente en el circo y estuvo trabajando de trapecista. Así, hacía números de equilibrio, aunque su equilibrio mental no era bueno. Aparte, bueno, ella no puede tener hijos en un principio. Primero voy a comentar que se casa, es de primera nupcia, y el marido fallece misteriosamente. Hasta que le hacen varias cosas en la sangre y demás y descubren que está envenenado. Pero por la autopsia de aquella época deciden que es una parte de su enfermedad de corazón. Por lo tanto, Belle ya se libra de un primer asesinato. Pero más adelante encuentra a otra persona, otro amor, entre comillas, con Belle, y deciden adoptar 4 hijos, porque no pueden tener hijos. Fijaros que esta mujer, a la vez que se va quedando viuda, va heredando para aquel entonces grandes fortunas. Cuando queda viuda de su primer esposo, hereda, para aquella época, ya digo, una gran fortuna, era $8.500. Evidentemente, ese dinero empezó a hacer que su bolsillo, su cartera, fuera creciendo. Ya os podéis imaginar un poco a qué es lo que iba buscando esta señora a lo largo de su vida. Es más, posteriormente, cuando fallece su segundo marido, nuevamente tiene una herencia. Y es que, además, ella, con ese primer dinero que había ganado, construye lo que es una pastelería, ¿no? Una pastelería, pero arde. Sí, misteriosamente también arde. Es que es muy curioso porque esta señora, cada vez que montaba algo, ya fuese esta pastelería, ya fuese su primera casa, siempre ardía todo. Casualmente siempre ardía todo. El caso es que el seguro de esta pastelería le vuelve a dejar una enorme cantidad de dinero que vuelve a llenar nuevamente las arcas. Y en este caso eran más de $18.000. Sí, y aparte de eso, coge un hotel en Dustin, creo que se pronuncia así, ¿no? Dustin, como Dustin Home, ¿no? O por ejemplo. Y resulta que también arde misteriosamente. Todo en esta vida de esta señora, todo empieza a arder. Una mujer muy fogosa, por lo visto. Pero ahí no muere nada, de momento. Porque ahora más adelante se casa con Peter.
Y con Peter, pues, tiene una buena relación, ¿no? Y se queda embarazada. Se queda embarazada de 2 criaturas, ¿verdad? Así es. De Mildred y Lucy. Y Lucy. Que después hay una película de Lucy más adelante, pero que no tiene nada que ver. tiene nada que ver con ella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Es que el hombre, pues, muere de cansancio. Muere del corazón, igual que su primer marido, agotado psicológicamente, mentalmente, físicamente, y acaba bastante mal. El caso es que ella se va hacia las afueras de la ciudad y pone un curioso mensaje, ¿verdad? Sí, pone un anuncio en el periódico en el cual os voy a leer literalmente lo que dice, y es así: joven, hermosa y rica, me ofrezco para unión provechosa, valgo al menos $20.000, no acepto cartas, todo aquel que quiera una relación conmigo ha de visitarme en mi granja. Yo a mí me gustaría, de verdad, amigos, que vierais a esta hermosa mujer, Abel Sorenson. Os la vamos a mostrar aquí detrás, porque esa hermosa mujer que decía, bueno, valer esos $20.000 es esta que veis aquí. La verdad, no sé, en aquella época podía ser una mujer hermosa. Por supuesto. Igual que la época en que pintaba Rubén sus mujeres hermosas y los cánones de belleza. Por supuesto. A lo mejor en el viejo oeste, ¿no? Por supuesto, pero es que nada más la mirada ya te estaba diciendo todo. Bueno, pero hay hombres que les gusta ese tipo de mujer con esa mirada y tanto inquisitiva, ¿no? Sí. Es más, había un enamorado de ella. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Ray Lanfer. Ray Lanfer, un señor que además, bueno, era un enamorado, como bien dice Miguel. Ella decía que era digno de ser dominado y la verdad es que a este hombre le dio por la bebida. Aunque sí es cierto que le ayudó muchísimo a Abel, hasta tal punto que él asume, cuando es descubierto todos los asesinatos que comete Bell, que ahora veremos, él asume toda la culpa precisamente de esos asesinatos. Es más, tenemos un testimonio de la propia Bell. Vamos a ponerlo ahora mismo. En un instante. Bell, ¿qué pasó con tu granja? Pues un día mi granja empezó a arder. Duró horas ardiendo. Se encontraron 14 cadáveres de hombres mutilados, algunos desmembrados, otros sin cabeza y parte de sus cuerpos mordisqueados. También se encontraron en los alrededores los cuerpos igualmente mutilados de todos mis trabajadores de la granja. 30, creo. Mis cerdos hicieron un buen trabajo. También hallaron 4 cadáveres de niños. Y otro de una mujer mutilada. Sin cabeza, por supuesto. Más adelante se encontraron lo que pensaron que era mi dentadura. Pues ese era el testimonio de Bell Sorenson. Pues sí, eso, como vi comprobado en el vídeo, una mujer con una sangre bastante fría, muy calculadora, donde aparte de poner el anuncio que pone en el periódico, empiezan a venir gente de afuera, todos con una gran dote como mínimo de $20.000, si no, ella no lo escogía, ella es bastante exigente en eso. Se habla que eran docenas de candidatos. O sea, que encima podía elegir, porque con esta hermosura de mujer la verdad es que había que elegir.
Pues ya veis lo que hacía con cada uno de esos candidatos. Los mataba y se lo daba a los cerdos para que de esta forma no quedaran resto alguno de ellos. Con lo cual, la única forma en la que tuvieron de descubrir esos asesinatos fue precisamente a raíz de un incendio que se provoca en su propia granja. Nuevamente, un incendio en su granja. Bueno, que se ha provocado, que a ella que le hayan provocado, ese es el gran misterio, ¿no? Porque en realidad el cadáver de Bell no aparece como tal. Aparece una dentadura, pero esa dentadura se ve que no es suya. El paso del tiempo hace que tenga otro asesinato, la tal Esther Carlson. Y ahí empieza el lío. O sea, no sabemos realmente si Bell se salvó de todo lo que le pasó, de todo lo que le pasó, de todo lo que hizo, y al final no fue condenada ni nada. O sea, salió... Teóricamente falleció en aquel accidente de la granja, con lo cual jamás fue condenada por esos asesinatos. Hasta aquí esta primera historia, que como veis es bastante dura por parte de esta mujer. Pero las historias que os vamos a ir contando, podemos decir que vamos a ir increciendo. Sí. Increciendo, porque vais a ver que la dureza de cada uno de ellos va a ir siendo cada vez superior. Nos vamos a ir ahora a un nuevo asesino. En este caso, un asesino español. Conocido como el arropiero. Este que veis aquí atrás. Y para contar su historia, yo prefiero que la cuente él mismo. Porque así la contaba el arropiero para su psicólogo. Hola, doctor. Mi nombre es Manuel Delgado Villegas, aunque quizá me conoce mejor por mi apodo, el arropiero. Tengo el honor de ser reconocido como el peor asesino en serie de la historia de España. Bonito título, ¿no? Mi apodo viene de mi padre. Vivíamos en mi ciudad natal, Sevilla, donde vendía ropa y yo le ayudaba a ello prácticamente desde que nací en enero del 43. Mi infancia no fue fácil. Mi madre murió mientras me traía a este mundo, ¿no? Así que mi abuela se hizo cargo de mí y de mi hermana. Quiso que estudiara, así que me llevaba cada día a la escuela. Pero sinceramente, jamás aprendí a leer o a escribir. Con 18 años entré en el ejército, concretamente en la Legión Española. Qué recuerdos aquello. ¿Sabes, doctor? Allí aprendí un golpe mortal que empleé en varios de mis actos. Me cansé. Me llamaron desertor por abandonar una vida, la militar, que yo no sentía como mía. Así que decidí viajar y recorrí todo el territorio nacional. Me apetecía conocer otros países, sobre todo Italia y Francia. Siempre escuché que eran lugares románticos y con hermosas mujeres. En cada lugar aquí se deja constancia de que había estado allí. Había mucha gente que no me creía capaz de conseguir mi sueño de viajar y tenía que demostrarlo. Qué mejor forma de demostrarlo que hablen de uno en toda España y en el extranjero, ¿verdad? Cuando me detuvo la policía en enero del 71 en Cádiz, en el puerto de Santa María, lo confesé. Había matado a 48 personas. ¿Puede creer que me tomaron a broma? Como todo a lo largo de mi asquerosa vida. Nadie me tomaba en serio. Insistía en que era un simple loco asesino que había matado a tan solo 7 individuos. ¿7? He viajado por toda España y parte de Europa, dejando mi seña de identidad por cada ciudad que pasaba, y solo vais a reconocerme 7. Hubo algún que otro inspector que aumentó la cifra a 22. Incluso tuvo la osadía de incluir la necrofilia como parte de mi obra maestra. Aún recuerdo algunas de mis víctimas. Me da igual, hombre que mujer. Lo importante era demostrar que yo, el arropiero, había pasado por allí.
Adolfo Fol en la playa de Llorá, allá por enero del 64. Una chica extranjera, creo recordar que se llamaba Margarete Herén. Esa fue en Ibiza 3 años más tarde. Venancio Hernández fue un año más tarde. Murió ahogado en el río Tajuña. Y mi último trabajo, el de Antonia Rodríguez en el puerto de Santa María, el mismo año que me detuvieron. Antonia fue mi pareja durante un tiempo. Yo que tenía alguna discapacidad mental, yo sentía que me quería, o al menos me tenía cariño. La estrangulé con sus propios leotardos mientras hacíamos el amor. El amor. Qué palabra más ridícula, ¿verdad? Tras mi detención todos creían ser muy inteligentes para explicar algunos crímenes. Inteligente, ¿eh? Habían sentenciado que la muerte de Hernández Carrasco había sido un accidente, cuando fui yo quien lo mandó a hacer un viaje mucho más largo. Eso sí, debía de dar mucho miedo incluso a los abogados, porque nadie quería ponerse al frente de mi defensa. Durante más de 6 años después de mi detención, ni un solo abogado vino a verme. ¿Para qué? Yo no iba a querer defender a un loco asesino confeso. Pues así, de esa forma, la Audiencia Nacional, después de 7 años de espera, hay que decir que todo ese tiempo estaba arrestado de forma preventiva. Preventiva. Como le digo, tras esos 7 años me internan en un psiquiátrico. A mí, al mayor asesino de la historia de España, lo internan en un psiquiátrico. ¡Qué desfáchate! Le cuento una anécdota, doctor. Una vez, mientras iba camino a uno de los lugares de realización de mis obras, acompañado por 2 agentes en el coche, llevaban puesto Radio Nacional y dieron la noticia del arresto de un mexicano que había matado a más gente que el arropiero. ¿Cómo pues eso? No era justo. Les dije textualmente a los agentes: deme 24 horas y le aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. ¿Qué le parece? En esa clínica donde me ingresaron me hicieron todo tipo de estudios genéticos y no sé qué más. Llegaron a decir que tenía un tipo de enfermedad, algo así como trisomía sexual, XXI, que provoca un retraso mental con tintes agresivos. ¿Yo retraso mental? Qué injusta es esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. ¿Sabe? El próximo año, el 98, seré liberado por fin. No creo que pueda seguir aumentando mi colección de obras maestras, porque mi salud se está resintiendo por culpa del maldito tabaco. Mis pulmones deben estar ya más negros que mi corazón. De cualquier modo, hay que a mi obra. 48 muertos. Algunos de ellos incluso apetecibles, incluso ya sin vida. Manuel Delgado, el arropiero, siempre estará en boca de todos, porque fui y seré el mayor asesino en serie de España. Bien, pues ahí tenéis el testimonio de ese arropiero, tanto particular, evidentemente, no era el arropiero auténtico, pero evidentemente sí, es como él contaba su historia. Pero si os parece a todos, si os parece también a mi compañero Miguel, vamos a continuar con esta serie de asesinos en serie. Y nos vamos también a otro bastante cruel. Sí, bastante cruel, pero víctima también, sí. En este caso, muchos de los asesinos, no todos, ¿vale? Pero hay un denominador común que es padre ausente y madre severa. Vamos a hablar de Edmund Kemper, que nace en 1948 en California. Mide 2,05 y 136 kilos de peso. Como podéis comprobar en esa fotografía, una persona aparentemente normal, aunque muchos lo consideraban como una persona perturbada. Fijaros, perturbada, pero tenía un coeficiente intelectual de 140. Es decir, está muy por encima del nivel normal de una persona. Con lo cual,
de perturbado, pues bueno, podría tener bien poco. Como dice Miguel, es una persona que bueno, tenía ahí una familia un tanto convulsa. En este caso, pues esa madre, ¿verdad?, con ese tratamiento que le tenía severo, hasta, en momentos hasta cruel, pues los castigos que les realizaba era encerrarlos en el sótano y darle simplemente las raspas de los pescados, las sobras de los pescados, para que de esta forma se alimentara. Como comprenderéis, eso desde niño empieza a marcar a una persona. Sí, lo que empieza a marcar tanto que a los 15 años de edad mata a sus abuelos. Así como suena, rápidamente. O sea, no se lo piensa, coge un arma y le pega 2 tiros a cada uno. Los mata de manera instantánea. Es tan pequeño de edad en esos tiempos, ¿no?, que deciden no llevarlo a la cárcel. Por lo tanto, lo llevan a un psiquiátrico. Como es una persona bien educada y de trato agradable, pues resulta que se hace amigo de que lo que sería su psicólogo y lo pone como asistente. Imaginaos un asistente de 2,05 de estatura y dándote consejos también, porque era una persona muy educada. Sobre todo eso. Él mismo se definía como una persona educada, ¿no? Tanto es así que al poco tiempo este hombre empieza a raptar a colegialas y matarlas. Hasta el punto de llegar a matar a 6 colegialas, las cuales siempre tenían, evidentemente, aproximadamente unos 18 años. Lo que hacía era violarlas primero y después lo que hacía era, como decía él, desenroscarle la cabeza. Así de cruel. Les arrancaba la cabeza de cuajo. Imaginaros una persona de esa corpulencia, pues evidentemente tenía fuerza para eso y para más. De hecho, tenemos un vídeo, ¿no?, del propio Kemper, ahí diciendo cómo lo hacía. Tenemos a nuestro propio Kemper que nos cuenta la historia. Tenías obsesión con las colegiadas, ¿verdad? ¿Sabes, Doc? Maté a 6 colegialas con mis propias manos. Las violé y les desenrosqué la cabeza. A cada una de ellas. Y hasta me comí parte de sus cuerpos. Una vez cogí la cabeza de una de ellas. Recuerdo, tenía 18 años. Se lo pregunté en el coche. Su olor a colonia, su falda de cuadros y ese brillo en los ojos. Pura vida. Qué sensación ver cómo sus brillantes ojos se volvían hacia atrás cuando le corté la cabeza. ¿Sabes qué hice con la cabeza? No. ¿Qué hiciste? La enterré en el jardín de mi madre, enfrente de su ventana, para que la mirara eternamente. Ahí está ese testimonio de Edmund Kemper, de nuestro particular Edmund Kemper. Se parecía mucho a ti, ¿eh? Sí, tiene un cierto aire. Fijaros que Edmund Kemper, como hemos dicho, era una persona que era maltratada por su madre. ¿Hasta qué punto no llegaría ese odio a su madre que cuando mataba a esas colegialas, él cogía las cabezas de esas colegialas, las enterraba delante de la ventana de la cocina de su madre y decía que era para que así la mirase eternamente? Sí, claro. Lo has dicho en el vídeo. Sí. Esa es la cuestión. O sea, yo lo que estoy es refiriéndome a esa historia que cuenta precisamente Edmund en ese vídeo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y como decía, es tanto el odio que al final, evidentemente, acaba matando
a su madre. ¿Y cómo la mata, Miguel? Porque la mata de la forma también más brutal que puede haber. Bueno, pues sí, la verdad es que la mata de una manera bastante cruel. Espera que esté dormida y cuando se duerme coge un martillo, se acerca a ella y le pega en la cabeza varios golpes hasta matarla. Después no se conforma con eso. Le corta la cabeza, la desenrosca, como él dice, como decía, o dice, porque aún vive, y se hace una felación con la cabeza cortada de su madre. O sea, está ya tela. Ahí sí podemos decir que es una persona perturbada. Perturbada, ahí ya está perturbado, ya no hay tu día. Y aparte de eso, si hay más cosas todavía que hacer, pues como era una cosa que no le gustaba a Kemper, era que su madre le gritara, pues cogió, le arrancó la tráquea de la cabeza y la tiró al triturador de basura. Ese triturador de basura le saltó en la cara y le gritó: ni muerta deja de gritarme. Deja de gritarme. Fijaros que hasta ese punto llegaba su idea, ¿no? de esa crueldad de su madre, que arrancándole, como tú bien dices, esa tráquea, tirándolo al triturador de basura y volviendo a su cara, él mismo decía que su madre todavía, aún muerta, aún así, le seguía gritando. Bueno, no, conforme no se queda con eso, que se duerme durante 4 días con el cuerpo putrefacto a su lado. Sí, sí, sí. Con él y con el de la mejor amiga de su madre, que cuando va a visitarlo precisamente a su casa para preguntar por la madre porque no la veía, también la mata, evidentemente, y también duerme al lado del cuerpo putrefacto de la amiga de su madre. Por lo cual, imaginaros esta persona, ¿no? Pero esta persona no la atrapan porque sí. No, se entrega porque su obra, su gran obra, pues está concluida, porque su problema en la mente era su madre. Una vez que la madre muere, o en este caso la asesina, acaba lo que tenía que hacer y se entrega a la policía. O sea, se entrega diciendo: oye, he matado a esta persona. Los policías en un primer momento no se lo creían porque él tenía una gran amistad con muchos policías del entorno y no pensaban que él era el asesino. Imagina una persona de 2,05 metros, 136, con esta cara que bueno, que parece que no ha roto un plato en su vida. Espero, ni tan siquiera las gafas, claro, no como a mí, que se me han roto hace poco, pero él se hace amigo de los chelis. Ahí, si veis en internet, o podéis entrar en internet, hay una fotografía donde él sale con los brazos cruzados, ¿vale? Así, en cruz, y los policías le llegan por debajo de los brazos. Sí. O sea, es increíble, vamos, la altura de este hombre. Total, él se entrega y ya, pues, en un principio querían condenarlo a muerte, pero y es más, hay muchos documentales y mucha documentación que pensaban que le habían matado, pero no es cierto. Kemper lo condenan a cadena perpetua. Y actualmente creo que tiene 74 años, 75. Sí. O sea que aún sigue cumpliendo esa cadena perpetua, evidentemente. No, en ese sentido, y valga un palito a nuestro sistema, allí no es como aquí. Allí si es cadena perpetua, es cadena perpetua y no hay más vuelta de hoja. Pues vamos a continuar con este recorrido por asesinos en serie. Aún nos quedan algunos. Y nos vamos a ir, al igual que hemos empezado hablando de una mujer asesina, hemos dicho que no todos son hombres, tampoco no todos son adultos. Y es que en este caso os vamos a hablar también de, como le gusta comentar a nuestro compañero Miguel, de asesinitos, es decir, de niños asesinos, porque los hay y también muy crueles, porque el primero de todos ellos, del que vamos a hablaros, es un niño de 15 años y se llama Kipland Kindell. 15 años. Este chaval coge un rebote en 1998, se cabrea, empieza a mosquearse y no se le ocurre otra cosa que coger la escopeta del padre y el revólver. Espera a sus padres, primero a su padre y le pega un disparo. Lo mata. No conforme con eso, espera a que la madre entre y le pega 3 tiros en la cabeza, tórax y corazón. Aparte, coge los cadáveres del padre, de la madre y lo arrastra por todo el piso a esconderlo por ahí. Y ahora se pone a llorar diciendo que él lo quería mucho.
sea, no sé, ese hombre, ese niño... Ese arrepentimiento que viene muchas veces de estos asesinos, quizás, pues bueno, para intentar que esa culpa posterior, porque saben que al fin y al cabo van a ser cogidos, pues, bueno, sea menor, ¿no? El caso es que este chico, cuando lo atrapa la policía, empieza a dar unos alaridos tremendos y empieza a decir, y os leo literalmente, acabo de matar a mis padres, no sé qué está pasando, los amo tanto, soy un hijo terrible, me siento apenado, ojalá me hubieran abortado. Este chico, evidentemente, bueno, es una persona que no está muy bien tampoco de la cabeza. Evidentemente, ¿no? Aunque sabía perfectamente lo que estaba haciendo en este caso y era, pues, acabar con la vida de sus padres de esa forma tan brutal. Y pasamos de niño porque nos vamos a ir al primer niño que fue condenado a muerte. Se llama George Stinney, de 14 años. Y fue condenado a muerte porque se llevó a dos niñas, a dos pequeñas, creo que eran de 11 y 16 años, sí. A dar una vuelta, ¿vale? Las cogió, las arrastró, después quiso violarla, pero se resistieron y mató a la mayor. Claro, al matar a la mayor, la pequeña podía decir algo y la mató también. Y lo condenaron a muerte. De hecho, fue el primer caso en Estados Unidos de un niño de 14 años que fue condenado a muerte. Más adelante empezaron a ver que podía haber connotaciones racistas, porque el chico en concreto es de raza negra o de raza de color, ¿no? Porque hoy en día, como, no sé cómo ya... Ellos literalmente se sienten ofendidos cuando las personas negras se sienten ofendidos cuando se dicen personas de color. Claro. Ellos dicen que son negros y con todo... A ver, la cuestión siempre es decir las cosas con respeto, ¿verdad? Y en este caso, pues igual que nosotros somos blancos, ellos son negros y con todo el respeto del mundo, pero sí, fue considerado como un acto racista y hay que decir que, porque quizás muchos de vosotros os preguntéis, bueno, pero ¿cómo murió? Muere precisamente electrocutado, ¿no? Muere en la silla eléctrica y fue en el año 1944. Pues sí, la verdad es que es un caso bastante complicado. Ahí las autoridades, fue un caso bastante sonado en Estados Unidos, difícil de llevar. Pero bueno, ahora tenemos también un vídeo, ¿no? Sí, es el testimonio de otro niño, de Luke Puham, que tenía 16 años en el momento en el que cometió sus actos, y nos contaba así su experiencia de cómo vivió ese asesinato. Cuéntame, Luke, ¿qué te pasó? Era mi mundo, todo mi mundo, mi sueño, ¿lo entiendes? Y me dejó, sin dar ni una explicación. Esta voz en mi cabeza me dice, mata, mata. Cogí el cuchillo y maté a mi madre. Ah, sí. También cogí el rifle y la pistola de mi padre. Y maté a esa, mi novia, y a su amiga. Y después me divertí disparando a 7 que pasaban por allí. ¿Y escuchas aún las voces? ¿Los demonios? Claro. ¿Lo dudas? Ahí teníais a Luke hablando de cómo mató a esas personas. Y nos vamos a los más pequeños de todos, a los más infantes. Pues sí, a John Venables y Robert Thompson, de 10 años, de Gran Bretaña, que fue en 1993, la liaron de una manera, vamos... Como se suele decir, parda. Parda, total, vamos. Además, niños pequeños, que si veis la foto, de hecho no ponemos la fotografía de los niños, porque, bueno, no hemos creído que fuera necesario. Si lo queréis ver por internet, lo podéis buscar. John Venables, como suena, y Robert Thompson, como los televisores antiguos. Bueno, esto lo que hacen es una cosa, para mí,
de lo que yo he leído últimamente, que me ha dejado bastante hecho polvo, ¿no? Cogen a un niño pequeñito, de 2 años, ¿vale? En un despiste de la madre, que están comprando en un centro comercial, se lo llevan y cogen y lo arrastran. El caso que la madre empieza en un principio a preocuparse, que hay que ver, pero claro, como... ¿Qué ha pasado? Pero claro, ¿qué pasa? Que al ver los vídeos de la estación, porque estamos hablando de 1993, de los centros comerciales que están viendo, pues ven que son niños. Pues entonces piensan que no pasa nada. Que bueno, se han llevado a un niño. Ah, pues bueno, pues se han llevado a un niño, pensamos que era un adulto, que le iban a hacer algo. Pero vamos, más lejos de su historia. Al chiquillo lo cogen, bueno, se lo llevan a un paraje cerca de unas vías de un tren. Voy a contar esto porque hay que contarlo. Y lo desnudan, le quitan el pañal, le apedrean, le meten con ladrillo, le golpean con una barra de metal. Hay hasta connotaciones de violación, porque se ve que en su cuerpecito había ciertas cosas que posiblemente... Da lugar a pensar. Y lo electrocutan con unas baterías eléctricas y después lo tiran al tren. Estamos hablando de 2 personajes con 10 años. De hecho, uno de ellos, el que se llama Robert Thompson, con 20 y tantos, vuelve a delinquir de perfil. O sea, que desde pequeñito ya estos niños mentalmente eran unas mentes perturbadas, tal, vamos. Si veis la foto, como bien dice Miguel, entendemos que siendo niños tampoco, aunque ya son adultos, evidentemente, no tampoco debemos poner esas imágenes aquí, pero si lo veis, es la típica cara inocente de un niño. Es decir, te da hasta cosas reñirle, ¿no? Por esa carita de inocencia, y ya veis la inocencia a dónde le llevó, ¿no? A ese cruel asesinato de un niño de 2 años que le hicieron barbaridades. Como no pocas barbaridades hizo nuestro último asesino que os traemos esta tarde, en esta primera conferencia del 4º Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido. Y es Albert Fish. Albert Fish. ¿Qué decir de este señor? Ya lo veis ahí. Lo veis en su silla sentado eléctrica. en la silla eléctrica, donde incluso lo tuvieron que electrocutar 2 veces. La primera no funcionó, la segunda sí, y él mismo decía, en esa idea que tenía del dolor, que precisamente eso era un placer. Sí, un placer. Desde luego, desde que era pequeñito, las connotaciones del placer las tenía bastante claras. Sí, sí. O sea, desde que su familia ya todas tienen trastornos mentales, su madre tiene alucinaciones, ya empezamos con el tema de la madre. Va a un orfanato, su tío igual, su tío, o sea, toda la sus familia. hermanos igual. O sea, toda. O sea, de una familia que va bien, que iba bien, que va... Tenía muchas pagas. O sea, aquí en España tendría una paga increíble. Tremenda. Bueno, resulta que lo meten en un orfanato y entonces en ese orfanato es donde se da cuenta el gozo que tiene por el dolor, ¿no? Incluso un poquito más mayor, se acerca a los jóvenes en los servicios, empieza a olerlos, a oler, no solamente a oler a los jóvenes, empieza a mirarlo como se desnudan, empieza esa mente ya a destapar su homosexualidad, porque él confesaba que era homosexual, con 12 años. aunque, sí, era con 12 años, aunque su familia eso no lo aceptaba. Debemos pensar también de que estamos hablando de una persona de principios del siglo pasado, con lo cual la homosexualidad no era tan aceptada como puede ser hoy en día, evidentemente. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Obligar a que se case. Bueno, sí, se obliga. Se obliga a la madre porque le dice, oye, niño, que tienes que ser un hombre de bien. Y con, no sé si son 20 y tantos años, porque con 20 ya se prostituía, ¿vale? Se casa y tiene 6 hijos. ¿Sí? A ninguno de ellos le hace nada, ¿eh? No, a ninguno. A ninguno. No, yo no sé si no se atrevía porque eran sus hijos o por la mujer. A saber. A saber. Lo que sí es cierto es que, bueno, su mujer no aguanta más, evidentemente, sus formas y demás, y acaba, pues, divorciándose de él, separándose de él. Pero fijaros que
como decíamos, este hombre tenía un concepto del dolor que yo creo que hoy en día ni los mejores faquires serían capaces de hacer las barbaridades que él hacía. La verdad que sí. Y es que, entre otras cosas, para llegar al éxtasis, incluso, lo que hacía era clavarse alfileres, agujas, en sus partes, sus genitales, y hay incluso radiografías en las que se ve su pelvis, ¿eh? Y se ve toda llena de alfileres clavados por él mismo. O sea, no es que solamente se las clavara y, bueno, como si te dieras un pinchazo, no, 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 se los dejaba insertados. Por lo cual es una persona totalmente ida. Y también se daba, porque le dio a partir del divorcio de la mujer o de la separación, se le va un poquito la olla, bueno, más todavía. O sea, hay bastantes niveles de ida de olla, ¿no? Y usted tenía ya un nivel experto, total. Pues resulta que le empieza a dar por la religión. Se va por el campo, allí se pone una manta a la cabeza. Pensaba que era Juan Bautista. Juan Bautista en algunos momentos, incluso casi así. He visto a ese hombre en algún sitio. Sí, bendecir. Y resulta que se daba hasta con una rama de espinas por todo el cuerpo y sobre todo en sus genitales. O sea, que es una obsesión tremenda con eso. Fijaros que este hombre se piensa que empieza a matar en 1920, pero no es así. Empieza 10 años antes, en 1910, donde mata a un pequeño que se llamaba Thomas, el pequeño Thomas, el cual pues, bueno, él disfrutó matando a este niño. Y disfrutó porque él decía que era un niño gordito, que tenía un trasero rellenito y muy rico, que saboreaba a ese niño y lo saboreaba incluso en su salsa, e incluso decía que sus órganos genitales, lo tenía que desechar porque aún estaban duros. Esa era la idea. Y disculpar que seamos así de duros hablando de este hombre, pero es la realidad. Una persona que ha existido de verdad, no es ningún tipo de personaje que nos estemos inventando o personaje de ficción de una película. No, no, no. Este hombre, Albert Fitch, es alguien que existió de verdad, que por cierto no se llamaba Albert. El nombre de Albert lo toma de su hermano, precisamente, que falleció, y él, como era una persona tan sumamente celosa, y a su hermano Albert le tenían en más estima que a él en la familia, él, cuando muere su hermano, toma el nombre del hermano y se llama Albert Fitch. Hay que comentar una cosa, que él empieza a trabajar también como pintor de pared, no pintor artístico, que tampoco. Y en esa época él empieza a tener rienda suelta. ¿Por qué? Porque entra en las casas y allí siempre hay niños. Viola a más de 100 niños. Sale indemne de todo eso, ¿vale? Pero hay una cosa muy espeluznante que cuenta en una carta a una madre, que es a la pequeña Grace. Y tenemos aquí un documento. Vamos a escuchar ese pequeño documento que tenemos hablando de Grace. ¿Y los niños? La pequeña Grace. ¿Grace? Sí. Era tan dulce, tan hermosa, tan tierna. Le regalé un bote de fresas. Se sentó en mi regazo. Abuelo, me decía. Me besó. Y decidí comérmela. La llevé a un piso vacío. La recibí desnudo y empezó a llorar. La estrangulé. Le corté la cabeza. Me llevó varios días comerme su dulce y
tierno cuerpecito. No la violé. Lo podría haber hecho. Murió virgen. Miguel, tú tienes algo que ver con todos estos asesinos. Yo tengo nada que ver con el parecido que tienes a todos ellos, ¿eh? No sé. Creo que no. No sé. Yo por si acaso. La verdad es que me la tiene que citar hace poco. Bueno, me crece. Vale. Bueno, pues ahí estaba ese testimonio de Albert Fitch con esa pequeña Grace. Fueron muchos más los asesinatos que cometió, como bien dice Miguel. Se descubrieron muchísimos lugares enterrados de enterramiento de estas niñas y de estos niños. Y la verdad es que todo ello le llevó a tener un sobrenombre. El hombre lobo de Wisteria, por su voraz apetito. Y sobre todo porque esos asesinatos casi siempre los cometía en luna llena. Con lo cual ahí es el sobrenombre de hombre lobo de Wisteria. Como decíamos al principio, evidentemente fue condenado a muerte, fue condenado a la silla eléctrica y tuvieron que electrocutarlo dos veces, hasta tal punto de decir que eso era un placer para su cuerpo, el tener que sufrir el dolor de la electrocución por 2 veces consecutivas. Hasta aquí este recorrido que hemos hecho de estos asesinos en serie, algunos de ellos simplemente asesinos como estos niños, pero evidentemente, como bien ha dicho Miguel, en algunos de ellos volvieron a delinquir pocos años después y que esperamos que bueno, haya sido de, entre comillas, vuestro agrado estas historias que hemos comentado. Miguel. Pues nada, yo creo que espero que os haya gustado. Ha sido un trabajo arduo que hemos hecho bastante grande. David Junior, que está aquí en el control, y yo. Y espero que hayáis disfrutado de esto, entre comillas, como dice aquí David, ¿no? Solo deciros que la parte de asesino no significa que uno sea hombre, mujer o niño. Igual. Cuando una mente está perturbada, es lo mismo. Muchísimas gracias a todos, amigos, y os dejamos en las manos de nuestro compañero Fran Amar.